las 5 ya empecemos a presentar pantalla y arrancamos con la clase, pero si alguien tiene alguna consulta con lo que pasó, alguna duda con respecto a lo que ya fuimos viendo anteriormente, ¿hay una consulta? Bueno, Eri, ¿querés comentar Perfecto. algo? No sé si tienen alguna duda de algunos de los ejercicios de los temas anteriores, así lo vemos antes de empezar con sus sesiones y series. Si no tienen ninguna consulta, ya arrancamos con la unidad. Perdón, tengo el perrito que Bueno, llora. voy a poner a grabar y vamos. Puede ser que con la lluvia haya un poco de pérdida de conexión, así que tengan paciencia. Acá, Barrio Rollito está lloviendo un montonazo. Bueno, Lucho, ¿Qué pasa, profe? ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, eh, me imagino que mucha gente está en Rosario y otra gente no, está escuchando, por ejemplo. ¿Alguien me puede comentar de dónde nos están escuchando? Eri, ¿vos dónde estás? Yo en Funes. ¿Para que tenés el micrófono? Ahí lo habilité, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Yo estoy en Funes. Bien, ahí también Así llueve que... como, llueve un montón. Ahora no, sí, ahora no está lloviendo. Pero sí, Bueno, hasta recién estaba lloviendo y también por ahí si llueve mucho no tengo buena conexión. sí, por eso. Bueno, vamos a ser pacientes y tratar de, si hay problema de conexión, eh, esperar a que volvamos, ¿sí? Esperen que voy a poner a grabar la comunicación. Bien. Bueno, Eri, yo transcurro las diapositivas, cualquier cosa, abrís micrófono y me decís, dale. Dale, perfecto. Bien. Bueno, con la profe Leticia ya estuvieron viendo la teoría de sucesiones y series, ahora vamos a repasar algunos conceptos teóricos para así poder hacer la práctica, que la práctica la encuentran en el aula virtual. Después, ahora, cuando arranquen los ejercicios, vamos a verla bien, toda la práctica. Bueno, ustedes, en la definición de una sucesión, primero vamos a hablar sobre sucesiones y después vamos a hablar sobre series. Primero vamos a definir lo que es una sucesión. Una sucesión numérica es una función cuyo dominio son los números naturales y cuyo conjunto de imagen son los números reales, ¿sí? En la simbología de funciones lo pueden ver así, o sea, el dominio son los naturales y la función nos va a devolver un número real. Esta es una notación que se utiliza para funciones, ya lo vamos a ver con más detalle qué significa cada uno de estos elementos. Por ejemplo, los naturales significan los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Estos son los números del dominio de esta función. Y nos devuelve números reales, que en este caso los llamamos A sub 1, A sub 2, A sub 3, son números reales. Esto es lo que se va a llamar sucesión de números. Y para verlo con más facilidad, lo que significa el concepto de sucesión es tener un conjunto numérico de ciertos números, nada más que va a respetar ciertos patrones. Por ejemplo, vamos a ver esta sucesión, la 1 sobre n. Nosotros vamos a tener un conjunto de números que representen esta sucesión. Por ejemplo, cuando vale
n es igual a 1, que va a ser el primer elemento de la sucesión, ¿cuánto va a valer la función? 1, bien, 1. exacto. Y, por ejemplo, si n vale 2, Un medio. si n vale 3, Un tercio. bueno, es algo bastante obvio esta función, o esta sucesión que realmente es una función, que cuando vale 1 nos devuelve el 1, cuando le insertamos el 2 nos devuelve el 1 medio, cuando insertamos el 3 nos devuelve un tercio, y acá se ve en los ejes coordenados cómo se puede graficar esa situación. La gráfica de sucesiones son puntitos aislados en una gráfica, en ejes coordenados. Bien, entonces, a ver, acá tenemos algunas sucesiones. Vamos a hacer el ejercicio de encontrar el conjunto de estas sucesiones. Vamos a tener esta notación para nombrar una sucesión numérica, a sub n, y que esto a sub n, este conjunto va a ser un conjunto de elementos. Esos elementos los podemos ir encontrando. Vamos a encontrar algunos de los primeros elementos de esta sucesión, de la primera, ya lo vimos. Era 1, un medio, un tercio, un cuarto. A medida que vamos dándole valores a n, es decir, n igual a 1 nos da 1, n igual a 2 nos da un medio, n igual a 3 nos da un tercio, cuando n vale 4 es un cuarto, y así sucesivamente. ¿Bien? Acá lo que nos había explicado antes es que hay otras notaciones para nombrar una sucesión. Podemos tener esta simbología, como también podemos tener esta simbología, que significan lo mismo, nada más que con otra notación. Bueno, doy un ratito para hacer el 2, a ver cuáles son los primeros 4 elementos de esta sucesión. ¿Alguien se anima a contestar cuáles son los primeros elementos de esta sucesión? Un décimo. ¿El último cuál sería? A ver. Un 16avos. Exacto, perfecto. Ahí va. Ahí escribo lo que dijeron las compañeras en conjunto. Un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16. Bueno, a ver. Hago un stop y pregunto. ¿Alguien no sabe cómo encontramos estos valores? ¿Está perdido o perdida con respecto a lo que hicimos recién? Si hay alguna duda, lo explico. Si no, sigo con el siguiente. Bien, entonces si no hay dudas, vamos con el siguiente. ¿Cómo quedaría el conjunto de esa sucesión del ejercicio 3? 1 menos 1, 1 menos 1, ya sea si es potencia par o impar. Muy bien, ¿y qué reflexionas sobre eso? Eso de la potencia de sea par o impar, ¿cuál fue la reflexión final? Que se va a encontrar entre 1 y menos 1, la función. Sí, pero podés descifrar si n es par, qué es lo que va a pasar, y si n es impar, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si los n son pares, va a ser 1. Pero si el n es impar, va a ser menos 1. Entonces, el primer número de esta sucesión, ¿cuál es? 1. Menos 1. Va a ser menos 1, porque menos 1 elevado a la 1 es menos 1. Pero, por ejemplo, cuando n vale 2, menos 1, cuando n vale 2, va a ser menos 1 por menos 1, que es 1, positivo. Y así sucesivamente. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1.
Cuando n es impar es negativo y cuando n es par es positivo. ¿Se entendió lo que quise explicar? Sí, sí, profe. Bueno, doy un espacio para que hagan el 4. A ver, ¿cuáles son los valores, los primeros 4 valores que encontramos en este conjunto numérico de sucesión? Eri, si querés acotar a algo, lo que sea, cualquier cosa, abrir el micrófono, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Ok. Bueno, esperamos las respuestas. A ver. Yo sé que es un día lluvioso. Para mí estos días son hermosos para hacer matemática, así que ojalá que para ustedes también. A ver, vamos a ver la respuesta. Muy bien. Exactamente, como dijiste vos, es. Bien, porque cuando n vale 1, vale 1 más 1 es 2. Cuando n vale 2 hay que hacer 1 más 1 medio, que es 3 medios. Cuando tenemos que n vale 3, hay que hacer 1 más 1 tercio, que es 4 tercios. Y por ejemplo, cuando n es igual a 4, tenemos que hacer 1 más 1 cuarto, que es 5 cuartos. Así construimos los primeros elementos de cada una de estas sucesiones. Bueno, ahora ya sabemos trabajar con sucesiones. Vamos a ver, por ejemplo, esta sucesión que yo siempre la nombro, no viene en el currículum de la materia, pero siempre me gusta nombrarla porque es una sucesión que está en todos los ámbitos de la vida, que es la sucesión de Fibonacci. Si ustedes ven la sucesión numérica, es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. ¿Ustedes pueden llegar a encontrar algún patrón entre estos números? Así La profe nos había explicado que se van, o sea, el número siguiente es la suma del anterior, o de los dos anteriores. Por ejemplo, 1 es igual a 1, 1 más 2 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5 y así sucesivamente. Muy bien, muy buena la explicación también. Gracias. Exactamente como dijo la compañera, esta sucesión, eh, el patrón que tiene es que se van sumando, el 3 se consigue con los otros dos números anteriores, la suma de los números anteriores. Bueno, esta sucesión, si ustedes teclean acá, nos lleva a un link del YouTube que nos muestra algunas cositas de la naturaleza, de dónde poder encontrar esta sucesión de la matemática. Pero bueno, después, eso es algo que, como no se evalúa, es solamente para su propia investigación, si les interesa. Los dejo en el chat también. Lindo. Es lindo porque van a ver cómo la matemática se relaciona con la naturaleza. Bueno, seguimos con la clase. Será para asociar un poco con la realidad lo que estamos viendo. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bien, acá vamos a empezar a trabajar cuestiones teóricas para poder realizar la práctica. Tenemos que calcular el límite de cuando este n tiende a infinito de una sucesión. Y hay que calcular límites. Nosotros en las clases anteriores estuvimos viendo límite y continuidad, entonces ya sabemos realizar límites. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver los límites cuando n tiende a infinito de las sucesiones y ver si nos tiende a un número. Si nos da un número, cualquiera, vamos a decir que es una sucesión que converge o es convergente. Y en el caso de que cuando le aplico el límite, cuando n tiende a infinito, nos da a la sucesión, nos da un más o menos infinito, significa que la sucesión diverge, es divergente. Es como que no tiende a nada. Siempre tiende a infinito, digamos.
Por ejemplo, ¿se acuerdan si le hacemos el límite a esta sucesión? ¿Qué nos da? El límite de 1 sobre n. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando n tiende a infinito? ¿Era cero? Era 0. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir de esta sucesión? ¿Cómo es? Convergente. Exactamente. Bueno, estas son todas convergentes. Ya vamos a ver, menos esta que es una sucesión oscilante, esta diapositiva también para ver que hay sucesiones que van y vienen hacia el mismo número. Cuando oscila entre un positivo y un negativo, como vimos recién, estas se llaman sucesiones oscilantes. Estas sucesiones se dice que son oscilantes, que en realidad divergen porque no convergen. No convergen a ningún número, sino que van oscilando entre dos números. Entonces eso es divergente. Pero bueno, los oscilantes tienen su propia característica, ¿no? Que varía entre el positivo y el negativo. Bien, entonces llegamos al primer ejercicio de la práctica. Ustedes la práctica que vamos a ver ahora la tienen en el aula virtual en la unidad 2. Lo encuentran acá. Eri, vos me decís que acá tienen todos los ejercicios también resueltos, si lo quieren volver a ver. Sí, ahí tienen, bueno, en la parte de práctica, por ejemplo, están hechos los ejercicios de la práctica número 3, el 2.1, el 2.2, el 2.3 y el 2.4. Ahí el 2, 8, 9 y 13. Hay varios ejercicios resueltos. No, perdón, esa es de la parte de... Sigue, Ahí va, límite de continuidad. Ahí del va, límite, va. ahí va. Estos que Están están todos acá acá, abajo, de están la todos acá. práctica 4. Exactamente. La práctica 4. Exactamente, eso es lo que vamos a ver. Ahí La va. práctica 4. Entonces, esta es la práctica que estamos viendo. Ya tienen los ejercicios resueltos. Estas son las soluciones. Ustedes ahora van a ver otra forma de resolución que vamos a ir viendo durante las diapositivas, pero si llegan a tener alguna duda pueden revisar los videos. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, el número 1. Dice, calcular los límites para n cuando tiende a infinito de las sucesiones cuyos términos generales son. Y nos da todas estas sucesiones. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los límites. De esos podríamos mostrar el 3 y el 4, que son los que no están en los videos. Bueno, pero vamos a ver si alguien puede, vamos a ver así oralmente y rápido, vamos a ir resolviendo estos límites. Si hay algún límite que no se entendió bien, ahí como dijo Eri, lo resolvemos con más énfasis. Que vos me dijiste que son el 3 y el 4. El 3 y el 4 no están con video, no están resueltos. Ok, bueno. Vamos con el primero. Si ustedes tienen que hacer el límite cuando n tiene infinito de esto, de esta sucesión, ¿cuánto les da? 2. ¿Por qué? Porque los otros dos términos tienden a cero. Porque es 1 sobre infinito. Perfecto, ahí va. Lo que dijo el compañero, ahí lo represento con práctica, con fragmento de la práctica resuelta. Muy bien. ¿El 2? Perdón. Antes de responder el 2, porque capaz que pienso que como vos lo hiciste bien y ya lo tenés claro, capaz que pienso que todos y todas la tienen claro, pero no sé si es así. ¿Se entendió por qué el límite cuando tiene infinito de esta sucesión da 2? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bueno, ya no sé si no tienen ninguna duda porque van bien o no tienen ninguna duda porque todavía ni llegaron a estudiar esto.
Esa es la duda que tengo, pero bueno. Vamos a seguir con el segundo, con el ejercicio 2. Si yo quiero hacer el límite cuando n tiende a infinito de esta función, ¿cuánto les queda? Menos 3 Menos 3 octavos. octavos. Menos 3 octavos. ¿Por qué queda eso? Porque como son los dos del mismo grado, dividís los que están junto con la n. Perfecto. Como son los dos polinomios del mismo grado, de grado 1, cuando tendemos a infinito, solamente nos va a quedar el coeficiente, los coeficientes principales de cada polinomio, porque tenemos igual grado. En este caso me queda 3 sobre menos 8, que vendría a ser menos 3 octavos. En el caso de que no se acuerdan la regla, recuerden que tienen que sacar factor común, el máximo, el n con el máximo exponente, en este caso es n, no es x, y haciendo lo que ya vimos en las clases anteriores, cómo resolver límites cuando tenemos un polinomio sobre otro, cuando tendemos a infinito, habíamos visto que si los polinomios tienen igual grado, nos queda solamente los coeficientes principales de los polinomios. Entonces me queda menos 3 octavos. Vamos al próximo. ¿Cómo les queda eso? Cuando hacen el límite de esa sucesión del 3. A mí me dio 0. ¿Por qué dio 0? A ver, coméntame. Primero saqué factor común del exponente más grande Bien, y después, haciendo cálculos, me dio eso. está bien, exactamente. Básicamente, habíamos visto que si el polinomio del denominador, o sea, el del de abajo, es mayor que el del de arriba, entonces este límite va a tender a 0. Eso también lo habíamos visto cuando teníamos un polinomio sobre otro, qué pasaba si el grado del polinomio del divisor era mayor que el del numerador. Básicamente pasa eso, porque como dijo la compañera, saca factor común el máximo exponente, y abajo me queda n al cuadrado, y arriba se me simplifica el n, no tenemos n, entonces se me va a ir todo a más infinito abajo. Por eso me queda 1 sobre más infinito, me termina quedando 0. Bueno, esas son pautas que tenemos para resolver los límites. Si quedan dudas de cómo resolver un límite al infinito, traten de rever las clases, de consultar a los docentes, consultar a sus compañeros y compañeras. Traten de esforzarse por entender. Vamos con el próximo, con el 4. ¿Quién puede decirme cuánto da el límite a esta sucesión? ¿Hola? ¿Están ahí? A infinito puede ser. Sí, sí, sí. Va a infinito. ¿Por qué? Porque el polinomio del numerador tiene mayor grado que el polinomio del divisor. ¿Eh? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, eso de sacar factor común, el n con mayor exponente, cuando hacemos la estrategia de sacar factor común, nos queda que arriba nos queda n al cuadrado, entonces lo de arriba se va a infinito. Y lo de abajo se va a menos 5, dice, pero claro. Está Entonces bien. se tiende a menos infinito, sí. Así es.
Por eso no era más infinito, sino que va a menos infinito. Pero esto es una cuestión de hay que analizar los coeficientes del divisor, ¿sí? Eso de ver si va hacia más o menos infinito. Bueno, Eri, no sé si vos querías aclarar algo con respecto a esos ejercicios. Si, no sé si querés eh, acotar lo que sea, ¿no? No, no, está bien. Seguimos con la Está dinámica, ¿sí? perfecto. Sí, sí, está perfecto. Dale, dale, dale. Después, cualquier cosa, ahora con los ejercicios que siguen, el 5, 6 y 7 tienen los videos también ahí en el aula virtual. Bien, ahí pueden reforzar, como dice la profe, ¿eh? Así que tienen todas las oportunidades para poder entender todo. Bueno, vamos con este. Si tenemos que hacer el 5, por ejemplo, cuando hay que hacer el límite a esta raíz, cuando n tiende a infinito, hay que hacer la raíz de cuando tiende lo de adentro a n, cuando n tiende a infinito. ¿Eh? Es decir, uy. Bueno, lo voy a mostrar después, ustedes lo calculan, pero calcúlenme, por ejemplo, hacia dónde va a tender cuando el límite de n tiende a infinito de esta función. ¿A dónde va a dar ese límite? Lo de adentro a un octavo y todo a un medio. Exactamente. Todo lo de adentro tiende a un octavo porque tenemos dos polinomios del mismo grado, entonces nos quedamos con sus coeficientes principales, un octavo. Y la raíz cúbica de un octavo es un medio. Muy bien. Bueno, vamos con el del logaritmo. Recuerden que ustedes tenían ejercicios de hacer límites a logaritmo. Y para hacer un límite a un logaritmo hay que hacer el logaritmo del límite de lo que está adentro. Entonces primero pregúntense qué pasa con lo de adentro, hacia dónde va lo de adentro del logaritmo cuando n tiende a infinito. A infinito. A infinito, ¿por qué? Esos son dos polinomios, ¿qué grado tiene el numerador y qué grado tiene el denominador? Yo veo chiquito. Sí, se ve chiquito. Son los dos de grado 3, ¿no? No, perdón. Uno es de grado 2, el de abajo, este de grado 2 y este de grado 3. Y el, el denominador no es 4n cuadrado más Sí. 3n al cubo. ¿Es en el cubo? Ah, es cierto, n al cubo, tenés razón. Ah, no lo había visto. Tenés razón. Ahí va, Acá, ese. el que dice la profe. Está bien, los Ahí dos va. tienen el mismo grado, ¿sí? Entonces, Entonces tiende a uno. exactamente, tiende a 1, ¿sí? Y recuerden, ¿se acuerdan cómo era la gráfica del logaritmo? Esto ustedes lo tienen que tener presente de cómo es la gráfica del logaritmo. A ver si me sale más o menos. Es una cosa que es así, en 1 corta acá, ¿sí? Si todo lo de adentro tiende a 1, entonces, cuando yo hago el logaritmo de 1, ¿dónde tiende eso? A cero. A 0, exactamente. Bien, entonces, por eso dice que esto da 0. Bien, para que voy a sacar estos mamarrachos que dibujé acá. Bien. Vamos con el 7. ¿Se acuerdan cómo hacer los límites de cuando n tiende a infinito de estas funciones? ¿Alguien puede decirme cómo hacerlo? ¿Se acuerdan cómo resolver esos límites de funciones exponenciales?
¿Nadie se acuerda cómo hacer? Puede ser que sacas el límite del exponente y por separado sacas el límite de la parte de adentro y después los unís. Exactamente, por ejemplo, el límite de la base, que es lo de abajo, digamos. ¿A cuánto da si tenemos el límite de n tendiendo al finito? Infinito. A cero. A cero. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio de abajo es mayor que el del de arriba. ¿Me seguís? Sí, sí, profe, ahí entendí. Bueno, ¿y el exponente? Menos infinito puede ser. Exactamente. Tiende a menos infinito. Pero... Este me parece medio raro. ¿Eri? No, está bien. El exponente tiende a menos infinito. Y la base tiende a cero, digamos, a cero por derecha, a los valores cero positivos, y al tener cero a la menos infinito, es que nos queda como resultado infinito. Claro. Bueno, termina siendo un poco complejo, ¿no? No tienen esta complejidad los ejercicios que vamos a tener que resolver en algún parcial. Pero bueno, para relacionar esto de cómo tender las cosas al infinito. En el 8 pasa lo mismo, hay que tender el límite de la base hacia dónde va. En este caso se va a ir a infinito porque el grado del numerador es mayor que el grado del divisor. Y el exponente también se va a ir a infinito. A infinito A infinito negativo, claro, o es cierto. positivo. Para, No, al negativo porque cae al exactamente como dice negativo. la Ahí profe. está. Ahí está, esto es un menos. Entonces, el exponente tiende a menos infinito. Entonces, es más infinito elevado a menos infinito. Esto es como algo que hay que analizarlo filosóficamente. Ahí, en el ejercicio anterior había pasado algo similar, dame con el cero. Entonces, esto por lo que podemos hacer es cambiarle el signo al exponente y hacer el recíproco del infinito, que vendría a ser 1 sobre infinito, que vendría a ser cero. Y el cero elevado a cualquier número también termina siendo cero. Esto parece ser indeterminaciones, Eri, básicamente, ¿o no? ¿Cómo? Que son como unas indeterminaciones un poco raras estos dos últimos ejercicios. Sí, es Son de como mucho pensarlo análisis y... como uno sobre, o sea, cuando nos queda el exponente que es negativo, siempre conviene pensarlo como uno sobre, Fueron medio difíciles estos dos sí. límites. Igual el video del ejercicio 7 está y está bien explicado, así que Bueno, ahí va. Vuelvan a revisar estos dos ejercicios que lo tienen como video en el aula virtual. Bueno, vamos a seguir porque todavía estamos en sucesiones y tenemos que llegar a las series. Antes de ver series, vamos a ver cómo son algún tipo de sucesiones. Por ejemplo, las sucesiones constantes son las sucesiones que son de un solo número. Por ejemplo, C. Estas son sucesiones convergentes. Y vamos a tener la sucesión potencial, que es la de un número elevado a n. ¿Sí? Como por ejemplo un 2 elevado a la n. Esas sucesiones potenciales tienen la característica de que si Q, que vendría a ser la base de esta potencia, es 1, entonces es convergente. Si Q está entre menos 1 y 1, esta sucesión va a terminar tendiendo a 0
cuando la lleve a n cuando tiende a infinito, por eso va a ser convergente también esta sucesión. Y si q es mayor que 1, por ejemplo 2, como había dicho, la sucesión es divergente. Porque mientras más grande sea n, 2 elevado hacia un número más grande siempre se va a tender a infinito. Y bueno, y si q es menos 1, la sucesión va a ser oscilante. Acá tiene que ser igual. Bueno, esto habla sobre sucesiones monótonas, pero lo vamos a ver mejor cuando lo veamos con funciones, ¿sí? Las sucesiones crecientes son cuando los valores que nos va dando los elementos de la sucesión van creciendo, ¿eh? O pueden ser constantes también. O también lo que pueden ser es monótono decreciente, que es que los valores de la sucesión van decreciendo, ¿eh? Esto se puede asociar a las definiciones de función creciente y función decreciente. Cualquier cosa pueden leer el libro en la página 82 y 83. Bueno, los criterios de convergencia no lo vamos a ver en práctica, pero sí lo que vamos a ver en práctica es la sucesión del número e. Hay muchos ejercicios para hacer sobre esta sucesión particular y primero lo que hacemos es explicar por qué esta sucesión, el límite de esta sucesión tiende a e. Si ustedes van haciendo los valores cuando n tiende a 1, cuando n tiende a 2, cuando n tiende a 3, ustedes van encontrando los elementos de esta sucesión, van a ver que si ustedes tienden el n al infinito, nos va a terminar dando el número 2,718, que ese es el número e para la matemática. Es un número que también está en la naturaleza y se obtiene de esta manera. Tiene una demostración mucho más específica, pero la pueden ver desde el libro, pero es cuestión teórica y no obligatoria. Lo que sí es obligatorio es saberse que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n es igual a e. Bien. Hay algunas observaciones que terminan siendo ejercicios de la práctica, por ejemplo. Nosotros para hacer la práctica vamos a tomar esto. Si bien sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n da e, también vamos a saber que Yo no lo escucho a Marcos, ¿ustedes lo escuchan? No, No, te quedas profe. No, cortado. profe. Marcos, ¿estás ahí? hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ay, ¿dónde No quedé, sé, Eri? no. Que vamos a utilizar para la práctica la expresión del límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre a sub n, elevado todo esto a la a sub n, donde a sub n tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Más menos infinito, ¿no? Y eso nos da el número e. Esa es la expresión que vamos a terminar utilizando en la práctica para resolver los ejercicios. Bien. ¿Querés seguir, Eri? Dale. Bueno, entonces paso a los ejercicios o querés ver las otras dos observaciones. Eh, creo que, bueno, ¿querés que comparta yo pantalla si puedo escribir arriba del... Sí, dale, dale, cómo no.
Bueno, em, la segunda observación nos dice que nosotros tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre n elevado a la n. Estos tipos de ejercicios ya nos dicen que nosotros los resolvemos, que el resultado nos da e a la menos 1, y eso es lo mismo que 1 sobre e. Esto, nosotros para resolverlo, ¿sí? Nosotros tenemos esta expresión de esta forma, donde aquí tenemos que para que sea el número e tiene que estar sumado, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos restando. Por lo tanto, nosotros utilizando la expresión que les decíamos anteriormente para la práctica, que es esta que nosotros tenemos allí, nosotros acá podemos expresarlo como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre menos n. ¿Sí? Ese menos que nosotros teníamos ahí, lo ponemos aquí en el denominador. Y esto a nosotros nos dice que está expresado a la n. Esta es la misma expresión escrita de otra forma. Entonces nosotros, para resolverlo, como necesitamos que lo que tenemos aquí tiene que ser igual a lo que tenemos en el exponente, y no sucede en este caso, lo que hacemos es multiplicar y dividir por menos 1. Entonces, nosotros no estamos alterando el exponente, ¿sí? Pero sí nosotros ahora nos podemos agrupar esta expresión, y nosotros esta expresión que nosotros ahora tenemos ahí redondeada con color verde, sí es de la forma que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, nosotros podemos ver que esto es e a la menos 1, que es lo que les decía allí. Y de esa forma es como vamos a seguir resolviendo el resto de los ejercicios. Como observación 3 tenemos que el número e se define como la forma indeterminada de algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a más menos infinito. Bien. Para resolver estos ejercicios nos dice que nosotros tenemos que recordar que el límite de 1 más 1 sobre n, todo eso elevado a la n cuando n tiende a infinito, es igual al número e, y siendo k una constante, tenemos que demostrar cada uno de esas igualdades. Bueno, en el primer caso, nosotros tenemos el límite, ¿sí?, de 1 más 1 sobre n con el n que está multiplicado por menos 1. No tiene exactamente la misma forma, pero si nosotros reordenamos ahí ese límite y recordando que esta expresión que nosotros tenemos acá, menos n, es menos 1 por n, ¿sí? Y recordando que si tenemos potencias que están, por ejemplo, a elevado a la n por m, esto es lo mismo que si nosotros expresamos a la m elevado a la n. Potencia de potencia se multiplican esos exponentes. Entonces, a esta expresión la podemos llevar a la forma conocida que nosotros tenemos, donde esto es igual al número e, cuando le calculamos el límite, elevado a la menos 1. Por lo tanto, nos queda e a la menos 1, que es igual a 1 sobre e. ¿Alguna consulta? Está buenísimo cómo escribís en... Sí,
me tuve que comprar una tablet porque no podía más. No, es que yo también me la compré, pero no sé lo que son mi mamarracha. Bueno, Está muy bien. Dale, Eri, seguí. en el segundo caso tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n más k. Entonces tampoco tenemos una expresión como la que nosotros sabemos que nos da igual al número e. Pero lo que sí nosotros sabemos por propiedades también de potencia, que a la m por a la n, esto es potencia de igual base, sabemos que se suman los exponentes. Entonces nosotros ahí tenemos expresado algo de esta forma, donde tenemos estos dos exponentes n y k que están sumados. Por lo tanto, lo podemos expresar como un producto, donde la base es 1 sobre 1 más 1 sobre n, y tenemos la multiplicación cuando está con el exponente n y con el exponente k. Bien, el límite de un producto es el producto de los límites. Por lo tanto, el primero de los factores nos queda el número e, y en el segundo caso, cuando nosotros tenemos que n tiende a infinito, tenemos 1 sobre infinito, nos tiende a 0, y 1 más algo que tiende a 0 tiende a 1, y 1 elevado a la k, que es lo que nos queda este límite que nosotros tenemos acá, es 1. Por lo tanto, nos queda el número e. Bueno, este es el que les había resuelto antes, así que no lo vuelvo a hacer. En el caso del ejercicio número 5, para resolverlo, de nuevo, nosotros vemos que la forma que tenemos del número e no coincide exactamente con lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos que hacer uso de la expresión de que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre una sucesión a sub n elevado a sub n, esto nos da el número e cuando a sub n tiende a más menos infinito, cuando el n tiende a infinito. Entonces, en este caso, nosotros, este número k, nosotros queremos allí obtener el valor 1, por lo tanto, lo pasamos aquí como denominador y obtenemos la expresión que tenemos allí en el segundo paso. Bien, pero nosotros acá, esta sucesión que sería la a sub n, nosotros queremos que en el exponente también tener la misma expresión para hacerla llevar al número e. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, esta expresión es, nosotros queremos acá encontrar a sub n dividido k, para que tenga la misma expresión allí de 1 sobre. Por lo tanto, para no modificar el exponente, si nosotros dividimos por k, también tenemos que multiplicar por k. Entonces, de esa manera, k dividido k es 1, no estamos alterando ese exponente. Entonces, nosotros ahora nos reacomodamos ese límite para que nos quede como la expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, nos queda que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n sobre k elevado a la n sobre k, eso nosotros sabemos que es el número e. Y nos queda e elevado a la k. ¿Me explico con la lógica de cómo ir buscando cómo ir, digamos, haciendo esos trucos, esos artilugios para poder acomodarme esos límites para poder encontrar el número e?
Sí, profe. Profe, ¿puede poner Sí, 5 segundos el anterior que no pude terminar de sí, copiar? perdón. No, no ¿Este? está bien. Sí, profe. Listo, profe. Bueno. Bien. En el apartadito 3 nos dice, de nuevo, que nosotros tenemos que calcular ese límite. Entonces, vamos a llevar de nuevo a expresarlo de la forma límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre a sub n elevado a la a sub n para que nos quede el número e. Entonces, este 3 que nosotros tenemos aquí, lo vamos a pasar como denominador del denominador. Entonces, de esa forma, no estamos alterando ningún resultado. Luego, nosotros tenemos en el numerador 5 menos 5n. Y nosotros necesitamos obtener en el numerador n sobre 3. Por lo tanto, de menos 5n, que es lo que nosotros tenemos, nos sirve el n. Pero ese n necesitamos dividirlo por 3. Entonces, lo dividimos por 3, pero para no alterar el resultado también tenemos que multiplicar por 3. Y ahora este exponente que nosotros tenemos aquí, que es todo esto, nos los tenemos que reacomodar para que nos quede como a nosotros nos conviene. ¿Y cómo nos conviene tener expresado ese exponente? Nos conviene que sea n sobre 3 por menos 15, que es el menos 5 por 3. Si nosotros los tenemos expresados de esa forma, como están multiplicando el n sobre 3 por el menos 15, ahí lo podemos expresar como potencia de potencia. Recordando que nosotros tenemos una potencia de esa forma, eso lo podemos expresar como a la n elevado a la m. Entonces, nos reacomodamos esa potencia y obtenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n sobre 3 elevado todo eso a la n sobre 3 y todo eso elevado a la menos 15. Entonces, ese límite es igual al número e elevado a la menos 15. Profe, Sí, en la parte que vos pusiste 1 más 1 sobre n dividido 3, ¿después qué dice arriba? todo esto. No veo lo que está señalando. Ah, Pero sería el exponente este que creo que sería n, no, abajo de eso. este. Aquí dice n sobre 3. Lo escribo acá al costadito, esa expresión. Es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n sobre 3, y esto tiene que estar elevado a la n sobre 3. Y todo eso elevado a la menos 15. ¿Y por qué sería menos 15? Menos 15 viene, nosotros partimos de que el límite de cuando n tiende a infinito de esta expresión está elevado a la menos 5n, que es este menos 5n que nosotros tenemos acá. Lo mantengo. Pero la expresión que nosotros necesitamos allí en el exponente para poder encontrar el número e, nosotros necesitamos que ese exponente también sea
de la misma forma que tenemos aquí en este denominador, sea n sobre 3. Entonces, nosotros el n ya lo tenemos. El menos 5 nos está sobrando por ahora. Tenemos el n. A ese n necesitamos dividirlo por 3 para poder obtener la expresión que tenemos allí en el denominador abajo del 1. Pero si yo divido por 3, también tengo que multiplicar por 3. Si no, voy a estar alterando ese resultado. Entonces, aquí en ese exponente nosotros tenemos menos 5n sobre 3 por 3. Tenemos eso. Bien. Con lo que yo me voy a quedar es con n sobre 3, que es lo que necesito para poder encontrar el número e. Entonces, esta expresión la puedo expresar como n sobre 3 por menos 15, que es el resultado de menos 5 por 3. Entonces ahora tengo un exponente que está multiplicando, donde el primer factor es n sobre 3 y el segundo factor es menos 15. Por lo tanto, utilizo las propiedades de potencia que me dice que si yo tengo una base elevado a una multiplicación de exponentes, eso lo puedo expresar como a la n elevado a la m. ¿Sí? Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Por lo tanto, al tener allí multiplicando n sobre 3 por menos 15, lo puedo expresar como 1 más 1 sobre n sobre 3 elevado a la n sobre 3 elevado a la menos 15. Y ahora sí, nosotros aquí tenemos la expresión donde coinciden, es decir, tenemos esta expresión que tenemos acá, por lo tanto, ese límite es el número e de lo que está recuadrado, ¿verdad? Y ese e está elevado a la menos 15. ¿Quedó claro ahora o más o menos? Sí, ahora sí. Bien. Por ejemplo, en el ejercicio número 2 nos dice que tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 sobre n más 3 elevado a la n. Bien. Por lo tanto, de nuevo, vamos a tratar de llevar esta expresión que nosotros tenemos aquí a algo de la forma límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre a sub n elevado a la a sub n, que es lo que nosotros sabemos que tiende al número e. Un minutito. Bien. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros necesitamos, a ver cómo está resuelto. Eri, ¿me escuchás? Sí, sí, Si querés hacer, porque yo sé que estos ejercicios a veces tienen diferentes formas de hacerlo, capaz que vos tenés alguna sí, forma diferente. dale. Sí, sí.
Dale, dale. Sí, hago la aclaración de que este tipo de ejercicios, yo ahí la profe quería hacerlo como yo lo había resuelto, como mi forma de pensar, pero no todos tenemos la misma forma de pensar un ejercicio, entonces sí se llega a la misma resolución, pero por diferentes estrategias matemáticas. Ahí Eri le va a explicar su forma. Bien, entonces teníamos el límite. A la n. Bien. Entonces vamos a utilizar, como les decía, que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre a sub n elevado a la a sub n. Bien, entonces, yo lo primero que hago es esta forma que nosotros tenemos aquí adentro, o sea, esa base del exponente, tratar de llevármelo a esta forma que tengo aquí. Por lo tanto, me escribo el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n más 3 sobre 2 elevado a la n. ¿Sí? Eso es lo primero que yo me hago. Después lo otro que hago es decir, bueno, en el numerador necesito encontrar esta expresión n más 3 sobre 2. Por lo tanto, en el exponente, lo que voy a hacer es multiplicar por n más 3 sobre 2 y voy a multiplicar por 2 sobre n más 3. De esa forma, no voy a estar alterando el exponente, ¿sí? Porque si yo esto lo simplifico, lo que tengo escrito en color rojo me queda 1, ¿sí? Pero ahora me voy a reacomodar este exponente para poder tenerlo de la forma que a mí me conviene. ¿De qué forma? Vamos a hacer un paso más. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n más 3 sobre 2. Y como acá tengo todos multiplicando, el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto me voy a escribir primero el n más 3 sobre 2, y luego me voy a escribir los otros dos factores que me quedaron, que son 2n sobre n más 3. Por lo tanto, acá tenemos una multiplicación por propiedades de potencia. De nuevo, si nosotros tenemos a elevado a la n por m, esto es lo mismo que a la n elevado a la m. Entonces, esto me lo expreso de la forma límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n más 3 sobre 2 elevado a la n más 3 sobre 2, y todo esto elevado a la 2n sobre n más 3. Entonces, lo que tenemos que ver acá es, bueno, nosotros sabemos que esta expresión que tenemos acá es la misma que tenemos escrita acá arriba, ¿sí? N más 3 sobre 2 juega el rol de a sub n. Por lo tanto, esto es igual al número e, ese límite. Pero eso lo tenemos elevado a la 2n sobre n más 3. Entonces tenemos que calcular y ver cuánto vale ese límite.
cuando n tiende a infinito. Que si se acuerdan, como vimos recién, estos límites, numerador y denominador, tienen el mismo exponente, o lo que es lo mismo que sacar factor común n, y nos queda que este límite es igual a 2. Aquí tenemos que 3 sobre n tiende a 0, el denominador tiende a 1 y el numerador tiende a 2. Por lo tanto, en el exponente tenemos que este exponente tiende a 2. Finalmente el resultado es e elevado a la 2. ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Bueno, Eri, ¿te parece que les dejemos para que hagan los que siguen y cualquier cosa Sí. después pregunten y vamos a series? Dale, buenísimo. Dale. Buenísimo la pizarra esa. Después te voy a mandar algunos mensajitos. Dale. Bien, bueno, vamos a seguir con lo de series numéricas. Eri, ¿te parece que comparta yo así voy con las Dale. animaciones que tengo? Sí, sí, porque yo no tengo animaciones. Y bueno, son en 10 minutos, 10-15 minutos ya va a concluir la clase, porque explicamos algo de serie y ya dejamos para que ustedes terminen la práctica. Después cualquier cosa pueden preguntar. Eh, bueno. Ahora nos metemos en lo que es series. Está íntimamente relacionado con lo que son las sucesiones, por lo que hace las series es sumar los elementos de una sucesión. Eso es lo que hace una serie. Por eso dice que una serie es la suma de los términos de una sucesión. Este es el símbolo sumatoria que va desde 1, n de 1 hacia más infinito, y tenemos la sucesión a sub n. Entonces, ahora todos los términos que habíamos encontrado, a sub 1, a sub 2, a sub 3, los vamos sumando. ¿Bien? Vamos a llamar a sumas parciales, por ejemplo, a si queremos sumar de una sucesión tantos términos. Por ejemplo, si queremos hacer la suma parcial S en 1 es solamente sumar el primer término. Si queremos hacer la suma parcial 2 es hacer los dos primeros términos, la suma de los dos primeros términos. Si queremos la suma parcial de 3, tenemos que sumar los tres primeros términos. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos a la suma parcial enésima. ¿Bien? Esta suma parcial enésima es la que nos va a decir si la serie es convergente o no. Porque las series, tanto como las sucesiones, pueden ser convergentes o divergentes. Si la serie es convergente, significa que la suma parcial enésima, cuando la tendemos a infinito, nos da un número. Si el límite de cuando n tiende a infinito de la suma enésima, y nos devuelve un más o un menos infinito, vamos a decir que la serie diverge. Bueno, estos conceptos de serie convergente o divergente solamente vamos a tomar algunas cositas nada más, porque solamente vamos a ver las series geométricas. Solamente nos basamos en este tipo de series nosotros, en lo que es matemáticas para contadores y administradores. Vamos a analizar lo que es una serie geométrica. Una serie geométrica tiene que ver con la sucesión que vimos de potenciación anteriormente. Si tenemos una sumatoria de esta manera, de que n igual a 1, empieza de 1 y se va a más infinito, de a por q elevado a la n menos 1, eso vamos a decir que se va a llamar una serie geométrica. ¿Por qué nos damos cuenta que es una serie geométrica? Porque tiene una razón que se llama q. Este número q, que vendría a ser la base de la potencia, la llamamos razón. Y a es el primer término de la serie, que es muy importante.
Atención que A es el primer término de la serie. Bien. Nosotros cuando veamos una serie geométrica vamos a tener que describir quién es A y quién es Q. Es decir, quién es el primer término de la serie y quién es la razón. Es muy importante identificar esas dos cosas. Cuando identificamos quién es la razón, si vemos que el valor absoluto es menor que 1, vamos a decir que la serie geométrica es convergente. Es decir, que la suma tiende a un número y esa suma se obtiene haciendo la siguiente fórmula. A sobre 1 menos Q, que es la razón. Todo esto está demostrado, pero no lo vemos nosotros. Solamente nos quedamos con el procedimiento de encontrar la suma de la serie. En el caso de que el valor absoluto de Q sea mayor o igual que 1, vamos a decir que la serie geométrica y si es oscilante, también diverge. Bien, ahora vamos a ver cómo aplicar lo que vimos en esta diapositiva teórica en la práctica. Como ejemplo, le vamos a dar dos ejercicios que son parecidos a lo que hay en la práctica. Uno es identificar la serie que estamos viendo. Por ejemplo, acá nos van a dar unos valores, la suma de algunos valores, y tenemos que escribir en forma de serie y ver si es convergente o no. Vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, determinar si la siguiente serie es convergente y en caso afirmativo, calcular su suma. Entonces, para eso primero tenemos que ver si la serie es geométrica o no. Hay que escribirla como si fuese una serie geométrica. ¿Alguien puede ver quién es la razón, si existe la razón en esta serie? 1. No, uno, ¿quién vendría a ser? Ya que lo nombras. A, A, que vendría a ser el primer término de la serie. Pero después, Dos tercios. ¿eh? 2 tercios puede ser la razón. Sí, la razón puede ser 2 tercios, exactamente, esa es la razón, o sea, esa es Q. Entonces fíjense que a la serie la podemos escribir de esta manera, como habíamos dicho que el primer término era 1, entonces podemos escribir que la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 por 2 tercios a la n menos 1 va a ser esta serie. ¿Por qué? Porque cuando n vale 1, vale 1. Cuando n vale 2, me queda 1 por 2 tercios a la n, a la 2 menos 1 que vendría a ser 1. Y entonces me queda 1 por 2 tercios que es 2 tercios. Cuando hacemos n igual a 3 me queda que vale 4 novenos. Y cuando hacemos n cuando vale igual a 4 me queda 8 sobre 27. ¿Bien? Bueno, entonces una vez que ustedes identifican quién es A y quién es Q, pueden escribir la serie de esta manera. Ahora nos preguntamos, ¿es convergente o no? ¿Se acuerdan qué pasaba para que la serie sea convergente? ¿Qué tiene que pasar? ¿O lo repasamos en la diapositiva anterior? ¿Qué tiene que pasar con Q para que la serie sea convergente? ¿Tiene que ser menor que 1? Exactamente, el valor absoluto de Q tiene que ser menor que 1. Y en este caso, ¿es menor que 1 o mayor que 1? Q, el valor absoluto de Q. 2 tercios, ustedes en 2 tercios con la calculadora van a ver que es menor que 1 porque el numerador es más chico que el divisor. Entonces, ¿esta serie converge o diverge? Converge. Converge porque tiende a 1. ¿Y cómo calculamos? Si converge es porque su suma da un número. ¿Cuál sería su número? Se lo voy a repasar.
La teoría dice que si es convergente, esta serie geométrica, porque como la pudimos escribir de forma geométrica, podemos aplicar todo lo que fuimos viendo, y su suma es el término principal A sobre 1 menos Q. Entonces reemplazamos quién es A, que es 1, y Q, que es 2/3, y encontramos quién es la suma de esta serie. Bueno, vamos con un ejercicio más que no sé, Eri, vos sabés si están los ejercicios resueltos en formato de video en el aula virtual. Sí, está, bueno, el ejercicio 1 y el 4. Bien, bien. Hay dos ejercicios de series. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nosotros les mostramos 2 ejercicios y ustedes después miran los siguientes para poder completar con todos los otros ejercicios. Miren este. Ahora nos dicen, escriban los 4 primeros términos de la serie y determinan su carácter. O sea, determinar su carácter es si es convergente o divergente. Y en el caso de ser convergente, calcular su suma. Y nos dan esta serie. ¿Qué pueden decirme sobre esta serie? Los 4 primeros términos. Dice que hay que calcular la suma de los primeros 4 términos. Es decir, hay que escribir los 4 primeros términos. ¿Lo podrían escribir quiénes son? Uno, 3/5, puede ser, los dos primeros. Sí, los 2 primeros son esos, sí. El próximo, 9/25. muy bien, exactamente. Y el próximo vendría a ser 27/125. Bien. Esto es cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3 y cuando n vale 4. Bien. ¿Y qué pueden decirme sobre esta serie? ¿Quién es el A y quién es el Q? A es 1 y Q es 3/5. Exacto. ¿Y qué me puede decir con respecto a al carácter de esta serie? ¿Es convergente o es divergente? Es convergente. Es convergente porque el módulo de Q, es decir, el valor absoluto de Q, es menor que 1, porque 3 dividido 5 es menor que 1. ¿Y cuál es su suma? Este sí, le dejo para que trabajen un poquito y me digan cuánto da la suma de de esta serie. Si ya dijimos que es convergente, es porque su suma da algo. Es decir, no sé si están haciendo la cuenta, pero sí, hay que hacer esta. 5/2. Exactamente, muy bien, muy bien. 5 medios da. Bueno, son muy simples estos ejercicios de serie. Siempre hablamos de serie geométrica, eso es lo bueno, es que no tenemos diferentes series. En realidad, en la matemática existen un montón de series numéricas, pero nosotros realmente vemos las series geométricas nosotros. Capaz que podemos llegar a ver alguna serie aritmética, pero no la vemos. Nos basamos en las geométricas, por eso después tienen estos ejercicios, el 4. ¿eh? Que tienen que hacer algo parecido, nada más que en esta serie tienen que pensar un poquito más quiénes son las razones y quiénes son los términos independientes. Bueno, se lo dejamos para que lo piensen un poquito y lo puedan resolver ustedes. Tienen las soluciones en el aula y ya les cargué en la carpeta de práctica resuelta también la práctica de sucesiones y series, donde ya tienen toda la práctica para resolver y que sería toda esta práctica. Y ya vamos a pasar al capítulo 5, que es derivada, y ya vamos a meternos
como en otra parte de la materia, que no tiene mucho que ver con esto de sucesiones y series, pero sí ustedes tienen que entender cómo resolver ejercicios de sucesiones y series. Con esto finalizo mi discurso, dejo a Eri para que dé sus palabras para concluir la clase. Bueno, gracias a todos por participar. Cualquier duda en el foro del aula virtual pueden dejar sus consultas acerca de sus sesiones, serie y de los temas anteriores también. Y para la clase que viene ya vayan mirando los videos y el material que tienen en el aula virtual de derivadas. Les dejé tarea, no sé si van a querer que siga hablando. Bueno, Eri, entonces seguimos en contacto. Cualquier cosa, Dale. nos quedamos un ratito más si alguien quiere hacer alguna consulta y si no, bueno, nos vemos. Chao, gracias, profes. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.